Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio del podcast Aprendiendo Aprendiendo Juntos, juntos. podcast con Inés. Y Rosa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? So. Pues bien, pero un Ok. poquito nerviosa por toda la información que vamos a decir, ¿no? Porque va a ser un ¡No! poquito... Sí, Bueno, qué bueno. Yo no sé la información para no ponerme nerviosa. ok. En esta ocasión vamos a hablar la continuidad del tema anterior o del episodio anterior que fue maternidad. Pues es que realmente maternidad es algo muy complejo, ¿cierto? Cierto. Ahora bien, nos quedamos con que hablaríamos en esta ocasión en base a dos preguntas y pues obviamente ahí desarrollamos y que como yo tengo dos hijos, entonces va a haber desarrollo y mi tía tiene tres, Tres. va a haber un poco más de desarrollo. Más amplio el asunto. Ajá, entonces habíamos comentado que hablaríamos primero, o sea, vayamos directo al grano. Ujú. La pregunta número 1 era, ¿cómo se sintió usted el ver su cuerpo antes, durante y después del embarazo? Esto hablando obviamente en cuestión física y Sí, pues sí. emocionalmente, cómo lo vivió, cómo se sintió. Um, en el primero, yo me sentí bien. O sea, me miré mi barriga solamente así. Yo, mi retaguardia, todo estaba bien. O Okay. sea, no hubo ningún complejo o decir, ay, ¿por qué me está? Como que disfruté también el cambio de mi cuerpo en el primer embarazo. Uh-huh. No quiero que ninguno de los hijos decir, ay, ¿por qué el mío no? Pero pues también todo contaba. Entonces, No, pues es que todo sí, influye. en el primero estuvo bien, porque fue nada más la barriga, ¿no? Salió y rápido agarré otra vez igual como estaba. Creo que un poco más, adelgacé un poco más después de, Del primero. del primero, pero eso influyó por la lactancia, o sea, él sí y a los otros no. Ok. Ujú. Y, o sea, ¿se sintió bien en todo el tiempo? Todo el tiempo. O sea, Recuerdo que todo mi embarazo fue normal, tranquilo, relajado. O sea, nada de que tuviese algún malestar o que eh, nada. a ver, ¿le salieron estrías del primer embarazo? No. No, makes sense. Hablaremos de eso en los siguientes 2 embarazos. Ok, no, del primero Del primero, no no. le salieron estrías, No. después del embarazo adelgazó y su abdomen volvió a la normalidad Sí, sí. prontamente. Del primero prontamente. Ok. Del primero realmente pronto. Sí. ¿Cómo qué tan pronto? Creo que yo al mes tenía mi abdomen igual. Pero creo o quiero pensar que fue por la lactancia. Bueno, yo di al primero, sí, pues casi los 2 años. Santo cielo. Mi Ok. criatura, mi criatura iba y jugaba y regresaba. Y literal, había una foto, sí, había una foto que, que estaba, que llega y llega con la sillita. No sé que alguien tomó la foto. Y yo pues me siento y rápido, porque yo traía como una blusita de resortito así, y le baja, pues ahí. Ay, O sea, de eso. venga, chamaco. Tenga y déjenme en paz. Ok. Y terminaba y se iba a correr. O sea, sí. Entonces, no, usted no sufrió algún tipo de, digamos, complejo después del embarazo, durante el No. embarazo. No, vuelvo a lo mismo, creo que ese fue como, no sé si, vuelvo y repito, no sé si fue por la edad que tenía, como que lo disfruté, no me gustaba verme mi curvita de panza. Ujú. Y sí, entonces ¿Tenía como qué? ¿17 dijo? 17, entonces Ok. como que no sé, estaba Todo very good. todo así, todo Ok. romantizado el Y las... asunto. Las sí me crecieron, pregúntame después que no. Después que terminé el asunto, como globitos. ¿Y cómo le hizo sentir ese hecho? Eh, O sea, en ningún momento se complejó. no, bueno, estoy pensando. Ujú. Creo que
ya después de que terminé de eso, sí, se bajó de un size, creo, más pequeñito. Se desinfló el asunto. Entonces, pero no siento como que me perjudicó, A esa edad sí, no a esa no edad le como que yo veía no le problema di a nada. ni importancia, creo. Okay. Entonces sí, pero sí como globillos así desinflados. Sí, claro. Ok, ¿y en el embarazo 2? En el embarazo 2 bueno, ya conté lo difícil que fue y todo eso, entonces sí, del primero a los 2 días yo estaba en casa. De la segunda, pues duré 2 semanas. Y salí, ¿no? Con muchos cuidados, pues tenía que. La cesárea, Sí, la ¿cierto? cesárea es pues tú sabes, más complicado. Sí, Entonces, de ahí, creo que de ella me tardó como unos 4 o 5 meses, porque gracias a Dios, y hay que agradecer, en ese tiempo estaba mi hermano viviendo conmigo, entonces él se encargó de que fuera, ahora sí, mis otras hermanas a ayudarme a hacer todo. O sea que de ese embarazo, a pesar de que lo viví muy, muy, muy difícil, ya cuando llegué a casa, como que se recompensó porque tenía quien me hiciera todo. O O sea, sea, sintió el apoyo de la familia, pues. sí, como me relajé porque pues yo reposaba, me despertaba y pues ya me daban mi comidita. Yo no tenía que hacer prácticamente solamente cuidarme a mí. Claro, claro, la atendían, la servían. Bueno, pero fíjate que todos son diferentes. Sí. Del primero al mes de que yo estaba en casa, me mudé de casa. Entonces tuve que hacer muchas cosas porque ya estaba sola. Es como que me alejaron, me arrancaron de mi familia donde viví feliz mi embarazo y me llevaron a un lugar solo. ¿Al cuánto tiempo después de que nació Al mes, se mudaron? al mes. Uy. Sí, el mes. Entonces fueron cambios. O sea, vamos, que es totalmente diferente. Y de la segunda lo vi difícil en el embarazo, pero cuando ella nació, bueno, los primeros 2, 3 meses fueron muy, muy bien, me cuidaron, estuvieron ahí mis hermanas. Ajá, ah, ajá, pero ¿y en el físico? O en sea, el en el físico, cómo fue la cesárea? no, pues la cesárea fue una O cosa. sea, el usted verse la cesárea, el usted otra vez las boobies pues vuelven a crecer por Vuelven a lo crecer. del. No, y vuelven a crecer y ahí una cosa, o sea, de este tamaño, grandotas, Ah, pero no va a aguantar queriendo la bebé presumir. no quería, Fue el agua. no quería y no quería y nunca quiso. O sea que la segunda no amamantó. No amamanté, solamente mientras estuve en el hospital. No quiso y no quiso y no, le daba asco. O sea, es que acuérdate que me la rimaría, no quiero, quiero mejor. Y no, Quiero mejor la otra sí, mamila. entonces no, nunca quiso y ahí sí es bien difícil porque está todo ahí el asunto y pues creo que una vez me dio fiebre. Ah, he Sí, escuchado que dicen que les da sí, fiebre. pues sí, porque no, oye, te crecen hasta los. Ay, a verdad que hicieron hasta allá. No, o sea, pero es que tenía que salir y como no salía, Sí, y sí. porque ella no quería y nunca quiso, ¿no? Y de. Entonces, de ahí, eso es lo que te digo, que como mi hermana, ustedes conocen a mi hermana, una que tiene cintura de avispa, me dio una dieta Rigurosa. rigurosa, Le creo. no grasa, y gracias a ella, yo rapidito. O sea, estás de cuenta que mi cuerpo, O a sea, pesar que fue cesárea, que tuvo cesárea y después de la cesárea recuperó otra vez su sí, vientre plano en cuanto. claro, de ella sí creo que me tardé más porque sabes que la cesárea es un poco más complicada, pero de ella sí yo creo que a los 4 o 5 meses mi estómago estaba. Porque, vuelvo y repito, mi hermana, toda, o sea, ella iba a preparar la comida. Pues ya te imaginarás. No grasa, no tortilla, No, no. no. Tú dime Bueno, si no. qué bueno que tuvo la hermana. Pero sí, entonces de ella fue así, porque sí, la verdad, ahora sí, de lo que es de cada quien, mi hermana
ella iba y otra también, dos se encargaron y ay, de verdad, mi hermana, porque mi hermana tiene una hija que es mayor como 2 semanas para la mía. ¿Y así la iba a cuidar? Sí, pues no quiero decir tu papá, pero sí era tu papá. Pero sí fue Él tu se hace papá. cargo de llevar a una, porque también no es que una era siempre. Tú vas un día, la otra Bueno, se otro día. turnearon. Hay Entonces que ver sí, el lado amable de claro, tener sí, tantas. tantas hermanas, pero mi hermana como ella, su parto fue normal, como que ella rápido, y era la primera también. De ella fue la primera, la mía ya era la segunda. Entonces ya como que ella estaba más tranquila. Más. Pues. Quiero pensar o no sé. Ahí O si no, sabrá Dios cómo habrá eso no me pasado. lo preguntes, se lo vas a preguntar a ella si lo hizo por voluntad. Y cuando de ella, del segundo embarazo, ¿también le quedaron estrías o no le quedaron Ah, estrías? no, sí, ese detalle. Muchas, Sí, entiendo. muchas. Y cómo, o sea, pero cuéntenos esa parte. Ok, en el primero dijo que no tuvo, digamos, cambio físico No, máximo, no, excepto lo del crecimiento y el sí, decrecimiento de las boobies por sí, obvias razones. sí. Pero En el natural, o sea, segundo, eso es natural, ¿no? ajá, y no le causó, digamos, mayor impacto emocional. No, En el segundo, lo mismo. no bueno, en el segundo, las estrías. Sí, pues porque las miras, o sea, por más que no quieras, volteas y ves, ¿quién me rayó? ¿Quién pasó y me rayó? ¿Quién se atrevió a rayar mi estómago? Sí, no, sí, por más que digas que yo no las amo, bueno, las acepto que estén ahí, pero tampoco las amo. Okay. Entonces, sí fue un cambio. Y como Mm, emocionalmente, cómo lo sintió, o sea, que en eh, aquel momento. bueno, en aquel momento eh, las miraba, no les presté mucha atención y voy a eso, porque a los 4 meses de nacida mi hija, se enfermó mucho. Entonces, así es que olvidas tu físico. Ujú, No le presté atención, obviamente que las miras, pues es ujú. obvio, pero no, que me dañaron, no le prestaba ninguna atención. Estaba enfocada. Estaba enfocada en la salud de mi hija, Ujú. entonces no le presté atención, nada. Ahora que en la parte después, yo creo que después de que nació mi hija, un año yo no tuve, no choqué carritos. Maldita sea, un año sin chocar No, carritos. porque mi hija, porque te recuerdas que te dije que en el Sí. embarazo me había descubierto que habían sido infiel. Entonces ya para mí fue ya Oh, es como, sí, verdad. no había opción De chocar. de chocarlos. Y luego mi hija se enfermó, entonces Ujú. tampoco, mi Menos cabeza opción. estaba, mi mente enfocada en que mi hija estuviera bien. Ujú, Entonces no, eso creo que pasó a ni siquiera veo ese asunto. ujú. Sí. Mm. Tú sabes que cuando hay un engaño, cuando en ningún momento, obviamente está bien, Sí, sí, pero uno cuando uno no. está embarazado creo que es Wait lo a minute, dijo peor. usted. O sea, se enteró, cuando estaba embarazada, se enteró que le fueron infiel. Tenía yo 5 meses de embarazo. Maldita Empezaba sea. a mirar por ahí las banderillas Ujú. de que no duermo en la misma cama, de que no me importa si vas a la cita o no vas, de que no me importa cómo le hagas, entonces pasó esa situación, ahora eh, no, y pues empecé a mirar, yo dije, no, pues aquí hay algo raro, ¿no? Ay, que Sí, sí. hay algo raro, entonces luego ya pues se iba a dormir a otro lado y pues más raro. Mm. Y luego sale pues no empecé a buscar, la verdad. Por ahí aparecieron las señales y ya. ¿Y lo dejó? No, porque entonces cuando pasó eso yo hablé con él, y, o sea, primero me reproché yo, ¿no? Porque si ya estaba separada, porque te vienes, porque regresaste, cosas que te culpas y que te miras y dices tú, pues, ¿por qué? Tan bien que estabas, ahí vienes para acá. Ujú. Y después de la culpa fue
la pregunta a él por ¿qué pasó aquí? No había respuesta, nada, nada. Qué coraje da cuando no dan Entonces, respuesta. eh, primero dijo, no es verdad, pero pues yo tenía las evidencias, ¿no? Entonces, Hombres tenían. cuando le pongo las evidencias de esto, entonces tampoco lo aceptó, pero tampoco dijo nada, era nada, pues así pasé como 2 meses que él no decía nada y yo en mi mar de lágrimas y de todo, reprochando, pues, reprochándome cosas. Pues así fue el asunto. Y ¿por qué no lo dejé? Porque ya cuando lo aceptó, quedamos en que ya que naciera el bebé, pero sabemos que iba a ser. Dijo, ya cuando nazca, hablamos. Ahorita no es momento. Hablamos de la separación, obviamente. Entonces, pues yo estuve de acuerdo. Dije, bueno, está bien. En cuanto nazca, llegamos a un acuerdo y obviamente pues nos separamos. ¿O si se separaron después del nacimiento? No nos separamos. Por eso digo Llegamos a ese arreglo, nunca pasó porque pues se complicó, como te digo, la cesárea, luego nos enfocamos en que a los 3, 4 meses de que ella nació, se enfermó, estábamos con ella en el hospital, nos turneábamos una semana uno, otra semana otro, Se complicó. y se complicó, y se complicó, o sea, no se recuperaba, hasta... Y esa cosa entonces pasó al segundo término. Sí, eso no era prioridad, para mí era mi hija, porque sí, cuando digo que se enfermó, sí se enfermó a que es cuando ella iba a estar respirando, porque no comía, y cuando comía lo vomitaba, pero con sangre. O sea, fue una enfermedad que pues yo no sabía ni qué, los doctores no veían ni qué era. Wow. Y entonces, pues estuvimos en la lucha, yo creo como unos 2 meses, hasta que mi hermana dijo, ¿sabes qué? Hay que buscarle, si los doctores no veían que hay que buscar otro lado, por otra mano, por otro, vámonos. La llevamos a alguien que estaba empachada. Y pues para eso el papá, él no creía nada de eso. Del empacho. Que cama, que si los doctores no le encuentran, ¿quién le va a encontrar a alguien? ¿No? Pero bueno, lo llevamos y gracias a Dios era eso, porque desde que le hicieron, sí. Pues qué bueno. Mientras hayan sido peras o manzanas, con que haya sanado. Con que haya sido eso, y entonces, pues no, ya. Se olvidaron del tema. Se olvidamos del tema. Okay. Pero ese tema lo contaremos en el tipo de tema de infidelidad y cosas así, claro. Porque tela de dónde cortar. Sí. Ok, entonces, segundo embarazo, en cuestión física sí notó estría, claro, y le causó detalle, pero y la cesárea, pero pues pasó a segundo término por esta de salud que estaba, situación de salud. Ok, en tercer embarazo, ¿cómo fue el cambio físico? Muy grande. Pues dice que estaba muy grande. De verdad. Ahí sí, pregúntame qué mal me sentía. Me sentía mal, físicamente no tenía ganas de hacer nada, y trabajaba. Si tú pregúntame si me podían poner un calcetín, los zapatos no podía, mis pies parecían sapos. Se hinchó. Hinchada, o sea, cuando te digo, era que tenía que ponerlos en agua fría. Sentarme era una odisea. Wow. No, sí. Y después de él, fue también cesárea, es así, programada. Estuve como una semana en el hospital, fui a casa y fue horrible, sí, porque no tenía a nadie. O sea, era yo sola, tenía que levantarme a hacer las cosas. Si quería comer, tenía que hacerlo. Y hubo complicación, mi cesárea se abrió, y yo sola, o sea, te cuenta, yo sola me tenía que estar curando. Y la lactancia, otro show, me sangraba. Ay, no quiero recordar eso. Se perdió totalmente el pezón, se hizo flat, la criatura con hambre y yo llorando, ya no sabe,
Yo creo que me van a entender cuando come, cuando agarra, sientes que te jalan de aquí y la uña. Sí. Es una cosa Entiendo. horrible el dolor. Yo ay, ese dolor sí es horrible. Lo entiendo. Porque era una desesperación y donde fuera agarraba, entonces pues siempre sangrando. De esa sí decidí, yo realmente no soporté. No soporté, es que era un dolor que no lo soportaba. Y, y dañados mis pezones, entonces dije, no, pues no. Y paró de lactar. Paré, sí. Así me dijeran que no, no, pues no, si yo siento el dolor y ¿qué le estás dando? Pues me sangraba. Ujú. Pues decidí no. Entonces ahí sí ya era como que pregúntame qué sentía. Sentía una desespero y el cuerpo jamás volvió. Bueno, se tardó años para volver un poquito a como era antes. O sea, el tercer embarazo le dejó más estragos físicos. Estragos y estrías. Estragos y estrías, ok. Estragos y estrías. Ok, primer embarazo no sufrió gran cosa más de No, que lo normal. lo de las boobies. Ujú. Segundo embarazo, un poco de estrías, Ujú. la cesárea, pero Pero hablando eventualmente. físicamente, yo estaba bien. Tercero, estrías, cesárea, pezones. Jesucristo Redentor. Una cosa, sí. Ok. Cuando dices estrías de estrías por varios lugares, no nada más estómago. Everywhere. Sí, acá, por acá. O sea, es que se Sí. hizo tan grande, pues obviamente era imposible. Por más que me decían, Entiendo. traía los garrafones de crema, pero no, pues no. Y Ay, ya hasta me dolió aquí. traté por no, pero no sé en qué momento. Pues es que sí, se estiró. Sí Sí, dice que hasta no el doctor le demasiado, decía que estaba claro. demasiado big. Entonces para eso creo que sí. Después sí, mucho. Me miraba en un espejo y me decía, ¿qué es esto? Es que sí le puede a uno. Claro, por más que uno diga que no, dices, ¿qué es esto? Y luego ya cuando es segunda cesárea, ya la piel es casi imposible que vuelva. Es posible, pero es mucho Yo trabajo creo que para por que eso vuelva. dicen los doctores que creo que 1 o 2 cesáreas y no más. No, porque, o sea, y luego, ok, pues tú sabes, ¿no? Cesárea cortada recta. Ujú. La primera fue recta. Ya la segunda, no sé si estaba borracho el que hizo el corte, que de una orilla se fue hacia otro lado. Entonces, haz de cuenta que tengo una, ¿cómo se llama? Una I mexicana, de las que van así. Sí, entonces, de una orilla. A lo mejor ya no podía cortar donde mismo. Quizás. Y es que la cuestión con ello fue que fue tan grande que creo que fue un poco más. Sí. Sí, yo O tal entendí, vez tuvo que abrir claro, de ahí para allá. entiendo todo eso, ¿no? Que fue un poco más complicado porque fue el estómago demasiado grande, pero no preguntan en mi mente no entiende, dice, oye, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? Esto se pasó Eso sí, de se lanza. pasaron, sí. Yo con ella sí, la verdad el tercero sí fue sí, muchas estrías, muchos cambios en mi cuerpo diferentes que dices, y que me costó y me ha costado, porque pues mírame, me ha costado. Ok. Y ahora, bastante tiempo después, sigue en esas secuelas o sea, ¿le causan algún efecto estas secuelas en su mente, algún complejo, algo? Claro, Más preguntaba, pues. claramente mi estómago pues no ha volvido a ser, no volvió a ser, bueno, también no le voy a, es que no, hubo un tiempo que hice bastante ejercicio, y creo que un poco, Reestructuró, sí, se reacomodó. entonces luego ya ahorita no me, es otra historia. Tiempo. ¿Puedes apagar la luz de la cocina? Es que es too bright y no puedo Sí, de aquí. entonces, sí. Ajá, volvemos. Todavía no volvemos. Ok. Ajá, entonces, digamos que por ahora sigue habiendo las secuelas y nos aprendiendo a aceptarlas y amarlas. Sí, dejemos en aceptar, Ok, aceptar. Bueno, aceptarlas. estamos aprendiendo a aceptar. Por Aprendiendo. eso, aprendiendo a aceptarlas. Sí, sí. Por eso digo que dejemos en aceptarlas.
Te mentiría si te digo que las amo. No las amo. Las acepto. Estoy tratando de aceptarlas Ujú. y acepto también que yo no he hecho algo para, pues, no se va a reestructurar solo, necesito hacer algo. Entonces, Ok, sí. entiendo el punto. Entonces no soy tan necia de decir, ay, ¿por qué? Porque no estoy haciendo nada. Ujú, Un tiempo lo hice y me gustó el cambio. Me gustó, a mí me gustaba, ¿no? Aunque miraba las estrellas, pero me gustaba ver mi cuerpo. ujú. Me gustaba pasar y decir, ah, eres tú. Pasaba por el espejo y... Pasaba por el espejo y decía, ¡Arr! ¿quién es esta? Ok. ahorita no, me he descuidado, pero Volverán, volveré. volverán. Estoy en ese plan ya haciendo unos arreglos Ah. técnicos. El Sí, pero billetito para sí, la... para que aquí el punto es que sí, todos los embarazos son diferentes Y dejan y estragos diferentes, sí. totalmente diferentes. De acuerdo. Muchos a mí me dicen, pero ¿cómo no pudiste darle pecho a tu tercer bebé si ya le diste al primero 2 años y no Pues sé qué? porque son Porque diferentes. son diferentes. Y yo en qué momento le dije, tú ciérrate aquí. No, pues no, No, pues no, claramente no. no, entonces, no hubo manera. No, y luego, pues también la segunda, pues nunca quiso. Bueno, entonces al final del día sí fue mucho tiempo Sí, que dejó de lactar, sí, entonces, o sea, que perdió, digamos, esa práctica, porque los que digan, bueno, pero si le diste el primero, el sí, segundo ya era más... sí, no entienden, ¿no? Pero sí, yo decía, pero es que hay mucha diferencia. La segunda no. Yo la entiendo, pasaron 10 años para que tuviera el otro y ay, 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 Se imaginan. entiendo el punto. Sí. Ok, very good, gracias por compartir. Sí. Ok, bueno, contesto de esta misma. Yo sí tuve estragos, sí tuve complejos, desde el primero hasta el ¿Desde el segundo. primero? Sí, para esto era súper, súper ultra delgada, Ujú. tan delgada que no me gustaba estar así delgada. Y el cambio que ocurre en mí en el primer embarazo es únicamente la panza. Y recordarán que dije que como hasta los 6 7 meses es cuando se Salió. me salió la panza así. Bonitilla, así me gustaba verla. Y obviamente el pecho pues también creció. Eso sí lo que me Preciosos. gustó. Sí, porque como se darán cuenta Vénganse, vénganse blusas escotadas. tengo limoncitos, entonces pues sí, se veían bien. Me gustaba cómo se veían, me gustaba verlas durante el embarazo, me gustaba ver la panza, eh, me gustaba que no se me salió el ombligo Oye, a mí nunca y se de ninguno. porque yo no podía, sé hoy como mamá y como que los embarazos son diferentes y que hay Ujú. situaciones que lo ocasionan, pero yo como que estaba tipo traumada con eso. Porque O no mirabas algo. quería, no me gustaba o sea, no me gustaba ver, lo siento, Ujú. a mujeres embarazadas que se les saltara el ombligo y yo era Ujú. como que cuando estaba embarazada era como yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero y gracias a Dios, gracias porque no me No, no pasó, pasó. no se me brotó el ombligo. So, el primero todo bien, durante el embarazo, esos detalles. Cuando ya fue el parto, porque fue parto vaginal, el del primero, me quedaron estrías, Ujú. pues porque estaba súper flaca, entonces sí se estiró bastante mi piel de la panza. Pero yo tengo esta cosa que a mí me gustan las cicatrices. Sin embargo, ¿Te gusta la piel cebra? sí, sí, uy, me encantan. Sí, bueno, por eso. Pero, pero me gustan y me gustan las estrías. O sea, a mí me ¿Te encantan las encantan las estrías. estrellas? Pero cuando ya están como blanquecitas, como así, cuando están recién, Sí. no, que ya ve que quedan como, bueno, yo soy piel morena, entonces queda como que moradito, o no sé si a todas, pues como moradito, como Sí. rojo, como no sé De un cómo, principio, sí, ajá. sí. Entonces, Que después cambian. no, no podía verme al espejo porque no me gustaba ver que había flacidez, Sí. que había las estrías así de ese color marrón rojo, como que casi que iba a salir Sí. sangre. No me gustaba ver eso. Las boobies, ay, el lactar, las primeras, es más, mi mami, porque mami fue allá conmigo cuando nació el primero, y me ayudaba, pues me iba a enseñar a cómo lactar, obviamente, pues no sabía. Y
lloré. O sea, mi mami me detenía al escuincle aquí y yo lloré y lloré y con una aquí y la otra sacando leche por allá. Parecía una manguerita. Pero yo llorando, el escuincle ahí pegado y yo lloré y lloré. O sea, me dolía Sí. horrores eso de estar lactando. Eventualmente, supongamos que, no sé, 3, 4 meses, mi estómago volvió a su normalidad, Ujú. que yo sí estaba plana del vientre. Volvió a su normalidad en cuestión de que no había grasita, no había Sí. pancita. Es más, me fui al extremo. Si antes del embarazo yo estaba delgada, o sea, después del embarazo parecía yo un esqueleto. No me gustaba absolutamente nada verme en el espejo, ni de la Sí, cara, eso ni del adelgazaste cuerpo. O sea, bastante. era un esqueleto. No Ujú. me gustaba. Y aparte de eso, las estrías. Aparte de eso, los limones se me volvieron cerezas. Ay, Volvieron perdón. cerezas. O sea, sí estaban Sí, pequeñitas, que eso a mí ya me fue muy al gustaban, pero extremo ya se ya. me dieron más chiquititas, Ya. aparte de todo. Y flácidas. Y no, Una ciruelilla. sí, unas ciruelas pasas. No, fue algo difícil. Entonces sí me afectaba. Sí. Bastante me afectaba. Aparte de todo, cuando fue el parto, a mí me cortaron y pues obviamente cosieron otra vez en el Ah, allá, sí, cuando sale. omití esa parte. ¿Por qué lo omití? Yo Porque no no la sé. quiero recordar. Era Sí, un ese sí. ir al baño, o sea, sí quería yo que fuera parto normal No, porque pero es un dolor. tenía la teoría de que la recuperación era mucho más rápida, lo cual es cierto. Es verdad, pero esa parte no te la Pero cuentan. dolorosa, sí, Sí, ir esa al parte. baño, o sea, o sea, no miento, literal, decía, así, no quería, no Sí, quería, no no queda. quería, no quería, y ya cuando hacía, llorar. Llorar Sí. porque yo creo que, no sé si se volvía a abrir o no la herida o yo no sé, pero Yo no estoy segura, pero yo creo que sí. yo también. ¿Por qué duele de tanto? Sí, y sangrar otra vez, o Sí, sea, sangrar por un sí. lado y sangrar por el otro. Ahora Lo sí. siento, tanta explicitez en estos Sí. detalles, pero bueno, el punto de compartirlo es que, por Ujú, ejemplo, yo en aquel entonces, en el primero, sí quería saber. ujú. Aunque me traumara el asunto, pero yo quería saber qué es lo que en realidad me iba a pasar, porque es que luego me salían con que, no, es que ser mamá, el embarazo, todo está bien y que no, ¿cuál bien? No, me mintieron, no, ¿Quién dijo? no era bonito eso de estar embarazada y eso del parto y No, no, bueno, creo que sí. Creo que todos somos diferentes. Hay muchas personas que no sienten como nada, o sea, coincido, o sea, sí hay quienes les va muy bien en sí, la claro. feria y hay quienes nos va no tan bien en la feria Sí, y hay quienes realmente les va fatal. sí, fatal. No me fue fatal en ese. O sea, más o menos. Sí, entonces sí, yo quedé algo acomplejada con mi cuerpo después de el primer embarazo y eso que no subí de peso, sino realmente me quedé muy flaca. Sí. Ahora, pero bueno, con el tiempo lo fui superando el asunto, las estrías se pusieron del color que a mí me gusta, o sea, blanquitas y a mí me encanta ver las estrías, de verdad me encanta. Me encanta tú. Entonces, bueno, Quiero, pásame, ¿no? no Ese sé, chip porque yo, pues no sé qué fue, las qué es, a qué acepto, se pero no deba, las amo. pero a mí me Ah, encantan en bueno, serio. sí. Entonces, me vengo para acá y empiezo a subir de peso y todo el mundo me empieza a decir, no, es que te ves gorda, es que te ves... Y yo, o sea, feliz de la vida del mundo mundial, amé ¿De mi qué? cuerpo así llenita, porque, o sea, me acomplejó tanto el haber El quedado tan asalto delgada tan delgado. que ese gordo que todo el mundo me decía, porque pues Pues me que en conocieron muy realidad no flaca, era. ajá, era para mí lo mejor del mundo mundial. Ay, pero viene el segundo embarazo. Sí, la Es diferencia que entre uno y otro que fue abismal. abismal. O sea, el embarazo me fue mal. Ujú. Es una panzota, pero es más, hasta todavía la tengo. Hasta parece que estoy embarazada todavía. O sea, súper grande la panza. Me empezó a salir, creo que le llaman melasma o normalmente le llaman Sí, paño, como normalmente, manchitas. ajá. Yo tenía bigote aquí del morado del melasma, pues aquí creo que la nariz también. Me hinché toda la cara de todos lados. La hiperpigmentación, no sé si a usted le pasó, porque a mí yo no recuerdo del primero. No, ahorita que lo estás diciendo yo de ninguno. Pero sí, o sea, sé a qué te refieres porque pues te lo miré a ti, que Que, sale un poco aquí y luego es algo que no, me imagino cuando lo que ves. quiero comentar, Sí, by the way, que le voy a decir a mi tío que me hizo sentir mal en aquel momento,
Cuando fuimos a una fiesta y me hiper, mega, ultra pigmenté con el segundo embarazo. Axilas y everywhere. ¿Y qué te dijo? Y se me notaba aquí en el cuello. Oh. Y en una fiesta me dijo, ¿por qué no te-?" Algo así como que me bañara, ¿no? De que estaba, pues se me notaba. Y yo traté de superar la situación. Porque sé que así es. Pero obviamente. Porque sé que así es. Así me llevo con él. Pero Pero no quita que las hormonas, o sea, tenía estaban al un todo. vaivén Sí, de sí. las hormonas que para allá y para acá. Y me sentí, no lloré ahí nomás porque me aguanté, pero sí me hizo sentir. ¿Por qué? Porque realmente me estaba causando estragos Sí. eso en el embarazo. Me pasó eso. Las estrías igual volvieron al punto, pero en esta ocasión, como engordé bastantísimo, estrías en la parte de aquí de las piernas, en donde les conté, en la panza, en las puertas de las pompis, o sea, Sí. Sí, o sea, estrías por doquier. Igual que el mío, el último. El o sea, segundo. no, el último. Ah, el último, sí, cierto. No, el no segundo volvemos, fue que tanto. pues fue como del 1 al 10, este fue como el 15. 20. Oh my God. Sí. Sí, la entiendo. O sea, es bastante un cambio de entre uno y otro. Sí, así fue el mío. Entonces, con este segundo, aparte de todo, me hacen cesárea. Yo todo el tiempo, esto, bueno, lo contaré en la parte del parto, pero todo iba bien. Todo el embarazo, fuera de los malestares que estaba pasando, el embarazo estaba bien, el escuincle estaba bien, se la pasaba del tingo al tango, hizo un espacio grande el escuincle que andaba mueves y mueves y mueves, entonces todo muy bien. Pintaba para que iba a ser parto vaginal, que es lo que quería, pero terminó pasando por cesárea porque el escuincle se le ocurre andar haciendo malabares con el cordón umbilical y pues toca cesárea. Quiero nacer. No quiero nacer. Y ¿cómo se dice? Se atora con el cordón umbilical y pues me hacen cesárea. Peligroso. Entonces, la recuperación de la cesárea fue también, por un lado, fue, digamos, en cuestión de cuidados, como usted decía, pues estuvo mi esposo, estuvo mi mamá, mi hermana que a veces venía, mi papá, o sea, sí me sentí cuidada, pero en cuestión física, o sea, sí el dolor de... Después de que se pasó la anestesia, sí era más doloroso. Sí, sigo insistiendo que es mejor el parto vaginal. ¿Duele? Sí, pero luego se pasa el dolor. He escuchado ciertos comentarios que dicen, no, pues no tuvo valor de tenerlo vaginal y se fue a lo fácil. No, es lo peor. Tener una cesárea es lo peor, porque te cortan todas las capas de la piel. Sí, 7. Para que vuelvas a recuperar eso tienes que tener bastante muchísimo cuidado. Yo te digo, es cuando vienen y le dicen a uno, no, pues es que te tienes que cuidar porque te cortaron todo para que eso se vuelva. Ya no hay manera. No hay manera de que vuelva a estar otra vez, a acomodarse fácilmente como cuando es un parto normal. Vaginal, sí. No Ahora es. sí que... Bueno, en mi caso no sé cómo serán las demás cesáreas, no sé si solamente sea esto en particular mío, pero me hicieron la cesárea. Sí, no fue gran cortada, como yo creo que así, pero yo no sé si es normal, repito. Pero el coserlo otra vez, no lo cosieron bien, tenía que coser bien, porque debería quedar, para mí, ignorancia ante el tema, debería quedar solamente la línea de que se cosió ahí y las puntadas, la marca de las puntadas, ¿no? Pero no, o sea, quedó súper bien así de esa manera de un lado y del otro como que un pedacito de piel ahí, como un overlap que hicieron y no quedó bien acomodado y todo bien hasta un punto y ya después se nota ahí como un pedazo de piel. Hacia mi experiencia, que fueron 2, la primera fue como una, simplemente así, normalito, que no le notas. Ahora sí derechita, pero muy delgadita la línea. Ahora no me preguntes pues de la segunda, obviamente, que ya fue un desorden total. Como dices tú, ya en la orilla queda algo, como no saben si lo regresaron bien para adentro o lo dejaron por fuera, o sea, sí. Entonces estaban jugándole al Frankenstein, yo creo ahí. Yo creo que en realidad todo depende de quién la haga, porque yo debo decir que de la primera sí fue una línea muy delgada y bien cuidadita, aunque a mí no me cosieron.
Fueron como unos ganchitos que me pusieron como grampitas, que después me los retiraron y nada más me pusieron un tape. Pero como vuelvo y repito, tuve muchos cuidados, yo no, todo sanó tan bien Como en debe. lineecita, pero pues ya de la segunda, no. Pues yo sí también un tuve desorden. cuidados, pero es que Pero así la hicieron. sí, así la hicieron, una. Y dos, que yo también, pues, yo sí, cuidarme después de que me cuidaran. Por ejemplo, no tenía que comer cierta comida, ciertas Sí. grasas, y yo pues ya después de unos 2, 3 días, es que yo ya quería comer normal. Vamos a ponerle ese punto, ¿no? Pero bueno, total, que así quedó la cesárea, así quedaron ¿cómo se llaman? Las estrías, la melasma, o sea, andaba súper, el abdomen súper flácido, o sea, mi hermano me dice que tengo panza de gelatina, el muy mongolo morado. Sí. O sea, fue realmente mucha la diferencia, mucho el cambio y sí me acomplejó. Sí, como que me causó detalles de autoestima el tener el estómago así. La hiperpigmentación, ahí andaba. La buena es que mi husband, en todo lo que le decía, ahí haciéndome segunda. Él no es de decir, te apoyo, así. No, si yo le digo algo y él me lleva todo lo que yo necesito. Entonces le decía algo y me compraba lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que creía que necesitaba para que se solucionara, pero pues supongo que es cuestión de tiempo, qué sé yo. Sí se me quitó un poco lo que eran las manchas de aquí porque estaba súper, súper manchada del bigote. La hiperpigmentación del cuello se me quitó, pero en las axilas queda un poco, pero en otros lados también queda. O sea, sí fue. Estoy en el punto de que estoy aceptando. Las estrías hoy día están como a mí me gustan. Las acepto. La única parte amable es que las estrías. Las acepto y me gustan. En serio me gustan. Y eso fue lo que pasó. Me alegra bastante. En mis. Porque yo quiero también decir eso. Algo. Bueno, es que yo creo Bueno, que es que sí, a mí me gustan las estrías. te doy el punto. Creo que yo ahora, por la flacidez que tengo en mi estómago, no me gustan. Quizás Puede si ser. lo llevara un poco que esté firme, quizás me enamoraría. A mí sí, dicen por ahí que tengo gustos raros, o sea, puede ser, porque a mí sí me encantan las estrías, o sea, yo veo unas estrías y. Ahí míralas. Esas son venitas. También las venitas me salieron ¿cómo se llaman? Las varices. Las varices. No, mejor dicho, el segundo embarazo me fue mal. Sí, muy mal. Pero bueno, ya estoy, ya el Gordi ya va a cumplir 2 años, estoy tratando de superar la situación, ya me gustan o sea, ya las estrías están en el punto en las que a mí me gustan, la flacidez, bueno, pues estoy aprendiendo a aceptarla, la línea de la cicatriz definitivamente, pues ahí está, ya que hago. Yo creo que nos vemos y decimos, bueno, ¿qué podemos mejorar esto? ¿Qué no vamos a quitar? ¿Y qué tenemos, como dices tú, amarlo? Pues aceptar, pues que así está y que ahí va a estar. Que ya que tenga un poquito mi estómago tonificado, voy a aceptar mis estrías y las voy a amar, porque ahí van a estar. Pues sí. En este momento, como tengo la flacidez ahí, no las amo, las estoy aceptando, pero no las amo. Entonces de pronto sea más bien que no tanto la estría, sino la flacidez. Sí, o sea, es lo que te digo, que yo estoy de acuerdo que hay cosas que tenemos que aceptar porque están con nosotros, porque van a estar con nosotros y no hay manera de quitarlas. Ahora, hay que mirar el cuerpo y mirar qué es lo que podemos cambiar. De acuerdo. Entonces, modificar un poco y ya, amarnos como somos, arreglar un poco lo que nos gusta. Claramente. Sí. Cuando tengamos plática podemos arreglar esas que nos gustan. Yo creo que estrías es muy difícil que te las quiten, aunque tengas plática. Muy difícil. Yo creo que no sí. imposible, pero muy difícil. He escuchado. Pero bueno, la flacidez, eso claramente que tiene arreglo. Se puede. Pero estrías he escuchado sí que muy difícil que te las quiten, mucha inversión y no hay una garantía porque dependiendo creo que ahora sí la edad de las estrías.
Malditas. Sí, sí, son muy recientes, creo que sí hay un poco, pero ya sí son muy... Pues tocará aceptar ciertas cosas, Sí, como por dice eso usted. te digo, yo las aceptaré, ya que estén ahí, ya planita mi estómago y vea las estrellas y decir, ¡ay, es una cebra! El animal print. Ok, bueno, entonces así fue como el complejo que a mí sí me generó lo de el postparto. Ahora bien, el, no sé si la mejor o la peor parte, ¿Cuál? el parto. ¿Cómo fue el parto? Parto literal Literal, al dar a luz, ¿o literal. cómo? Sí, el Pues, sacar el chamaco. bueno, los dos, yo la segunda, bueno, regreso a la primera, Ujú, empiezo por el primero. eh, ¿Lo puedo decir? Yo sentía sí. que iba a ser popó. Ujú. Sí, es Y que yo recuerdo que le decía a la enfermera, me tenía no ahí con todos los aparatos y midiendo el ti, 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 ti. Y yo le decía, disculpe. Pues te sí, algo. imaginas, pues si apenas si cumplí los 18 años. Ujú. Y como que, y luego añádele que tenía, nunca se me olvida, tenía al lado una muchacha que estaba también, En parte, pero sí. era una gritera que le gritaba, nunca se me olvida que le gritaba a su mamá, ¡ay, me duele! Y su mamá, bien amable, la señora le decía, esto hubieras hecho cuando lo estabas haciendo. Entonces ahí me tenía nerviosa y Ujú, como que la enfermera miraba, ¿no? Que yo me estaba aguantando mis dolores porque yo no me quejaba. ujú. Trataba de no quejarme. Por dos. Pero la Ujú, oía a ella gritando, entonces me ponía nerviosa y luego la mamá le gritaba para atrás y yo estaba sola ahí, ¿no? ujú. Estaba el papá, pero ahí sentado, ¿no? Entonces ella llega y regaña a la de al lado y ya se calma, que no sé qué, que no, no. ¿A la Y va mamá? conmigo y yo no, a la muchacha porque estaba Oh. gritando, me estaba asustando. Y pues yo era una, como que dijeron, esta está chiquilla, no sé si Ujú. les daba, vuelvo y repito, nunca tuve una mala experiencia con Doctor. ningún Ok. doctor ni enfermera, Ujú. nunca lo tuve. Entonces llega la enfermera y le digo, disculpe, ¿me puedo levantar? Necesito que ir al baño. Y me dice, no, pero allí puedes hacer pipí. Le digo, no, pero creo que necesito que hacer otra cosa. Y ella me dice, ¿estás segura? Le digo, sí. No, no es nada. Y me revisaba, no, no es nada, ahí quédate. Y yo le decía, es que siento que me voy a hacer aquí acostada. Y luego, bueno, me dice, me quita los aparatos y me dice, ve, no, pues ahí estoy en el baño y nada. Y nada, y yo pues nada, ya iba, ya. Le digo, no, pero todavía sigue. Y luego se me arrima, es normal, regrésate a la cama. Ya, ya. Pero sí, y luego cuando ya estaba, pues obviamente en ese estaba consciente, cuando ya me decía que ya era momento, ¿no? Y le decía yo, la volteaba y la miraba y decía, es que sí, me da pena porque siento que me voy a hacer. Le Y entiendo. decía, no importa, está ya, dale, dale. Y yo, pero ¿y si me hago qué? No importa eso. Y yo mi preocupación total siempre fue en que me hace popó, en que tení, sí. Yo le decía, ¿y si lo hago? Y no, pues no. Pero sí fue, o sea, fue, es doloroso, pero siento que para mí, yo siempre hubiese preferido los tres de esa manera. Por dos. Sí, entonces volvemos a lo mismo. Quizás allá no sientes, bueno, de la segunda nunca sentí, porque fue, vuelvo, Ujú. repito, fue general. ¿La durmieron toda? Sí, ¿Toda? toda. Es el cuento que te dije que fue que me tuvieron que despertar porque no fue de emergencia y no Ujú. fue que decidieran, no, te vamos a dormir no, Toda. todas. Cuando llega, llaman al anestesista, empiezo a contar, yo me quedo en el 5 ya no supe qué pasó. Ya cuando yo desperté, pues cuando despiertas y ves toda la luz y ves todos los doctores, ¿qué pasó? Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y ya dice, no, pues que te quedaste, se pasó un poco y tuvieron que usar mis planchitas. Sí, pero de ahí pues no supe, no, nada. Yo no Ujú. me enteré, nada más me enteré que empecé a contar, desperté, no supe cuánto pasó y fue todo. De la tercera, perdón, sí, fue nada más que te ponen la inyección y que estás de aquí, ¿no? Ujú, la Pues epidural. estaba yo en la plática, Chismeando, la señora chismeando en y pleno acá con parto. el que estaba a un lado. Ah, coqueteando, peor aún. No, era una muchacha. Ahí en la vereda nada más me recuerdo que escuchaba una sierrita y una aroma rara. Yo decía, pues, ¿qué estará?
¿qué estará pasando ahí? Pero sí, así fueron los... Así de... Sí, así, no, pues ya ya nace, me lo ponen por acá, porque a veces que te ponen como Como una una cortinita, ajá. una cortinita aquí que no, y pues acá está en la plática yo y, no sé, ellos ahí haciendo eso hasta cuando ya me la dan y ya. Yo tengo anécdotas chistosas. Ahora están chistosas. En ese momento, ¿no? Claramente que en el momento no. Bueno, se me olvidó decir algo ahorita que recordé de lo del posparto del Gordi. Sí, dije que del primero, cuando estaba lactando, ¿Lloraste? lloré. Con el segundo, lo tenía aquí yo, pero llorando, y el otro, pero bien pegado, y nada más voltea a mi esposo y me ve llorando. Y, ¿qué traes? Y yo, no me hables ahorita, no me hables. Llore y llore del dolor que me causó el... Y sí, también se me partió, y sí, también sangré, no. Sí, eso. Eso la lactancia no. Sí, Pero bueno, eso. el parto número 1, que fue el del mayor, que fue vaginal, empecé con las contracciones, yo recuerdo, en casa de la suegra, vivíamos con el papá, la mamá del papá. Y empiezo a sentir como que la panza se me ponía dura de repente, la manera en cómo fueron las contracciones, de repente dura y así como que con ganas de ir al baño. Eso creo que era como las 11 de la noche, perdón, porque el papá no estaba, él se había ido a trabajar el trabajo de noche. Y eran como las 11 y empiezo así, y yo, caray. Pero pues me volví a intentar dormir, y así pasó bastante tiempo hasta las 2 de la mañana que ya no aguanté más. Y recuerdo que le dije, por nombre, porque ya sabía cómo se iba a llamar, y que le digo el nombre. Más te vale que si vas a nacer, nazcas ya, porque si no, déjame dormir. Brava. Desde ahí empecé brava con el escuincle. Y Déjame dormir. voy, como a las 2 de la mañana voy, le digo a la abuela, y me dice, no, es que yo creo que ya a lo mejor ya van a hacer. Y yo, sí, ¿será? Pues, digo, pero no, es que lo que pasa es que yo siento que me dan ganas de ir al baño. Y a cada rato andaba al baño, al baño. Y ella decía, no, sí, sí, Yes. ya es. Entonces nos vamos al hospital y pues resulta que sí, que ya tenía dilatado 2 centímetros, pero porque allá, los hospitales allá, eso es una historia. Pues fue en México. Sí, ¿no? fue en México. El hospital fue en ¿cómo se llamaba? Algo del Popular, no me recuerdo el nombre. Y pues tenía que esperar, ya realmente era hasta que tenía creo que 7 u 8 ya que nos pasaban a un cuarto. Mientras tanto esperar en la sala pues de espera. Y yo allá estaba como usted, no me gustaba o sea, yo sentía que me quedaba callada, la pujadera y todo, era como que no quería que se dieran cuenta que me estaba doliendo y que tenía ganas de ir al baño. Entonces me veía la señora y yo así nomás, cada que me daba una contracción, y yo así. Y me decía la señora, ¿te está doliendo mucho? Y yo, nomás tengo que ir al baño. Y me iba al baño y allá, pero me sentaba y con ganas, pero unas ganas de hacer popó, y era pues cada contracción. Sí. Pero pues no sabía yo. Y resulta que las ganas de hacer del baño era porque en la contracción el baby estaba empujando pues para poder abrir, ¿no? El asunto. Entonces llega me pasaron otra vez a chequear y ya lleva creo que 5 o 6, pero metieron la mano para revisar y entonces todo estaba bien hasta ese momento, pero como metió la mano, yo sentí que me lastimó. Entonces de ahí yo ya empecé de malas con los enfermeros, porque la atención que nos dan allá... ¿Por qué me mete la mano? Con la atención que Sin permiso. Sí, porque fíjese, aquí... La diferencia Aquí no. que noté de aquí, Sí. aquí piden permiso, Claro. o sea, lo van a hacer anyways, pero Sí, le dejan pero saber te a uno están que lo van a hacer. diciendo, No, ajá. allá nomás empezó, la voy a revisar. Y ya cuando menos acordé, sácatelas. Y tú, ¿qué pasó? Y yo, depende, avíseme, lubricante, Avíseme, algo. no, o sea, póngase algo. No, allá sí son muy, muy groseros, muy feos. No, aquí pues lo van a hacer, pero sí te están, ¿no? Te Sí, están le van a uno diciendo. Entonces ya andaba de malas con la enfermera, luego resulta que sí, llegó al tiempo, esto de los 10 de dilatación, y ya me pasan a una camilla. Y cuando yo estaba, pues para esto ya las contracciones obviamente eran más seguidas y más fuertes. Cuando me pasan del lugar donde me revisaron para el área ya lo que iba a ser la sala de parto, donde estaban 2 personas más, una a cada lado mío,
Y en el momento de que me pasan de donde me revisaron a lo que iba a ser esa sala, me llevaron en silla de rueda. Y ya para allá me pusieron en una camilla y me estuvieron haciendo las preguntas normales, los datos generales, ¿no? Ujú. Yo creo que había aprendices, doctores o residentes, o yo no sé cómo le llaman, pues, pero que estaban aprendiendo. Sí, quizás que su Eran primer... como 5 doctores, enfermeros, o yo no sé qué serían, pero cada uno me hacía las mismas preguntas. Y llegó un punto, o sea, pues ya Sí, ya estaba, estoy. que les dije, o sea, cuando me di cuenta que todos me hacían las mismas preguntas, y le dije, ya se las contesté a este, ya pregúntaselas a él, o sea, yo estoy ocupada, ¿no? Estoy Y, ocupada con mis dolores. y me dicen, no, es que tiene que contestarnos, es algo de rutina. Y yo, bueno, ok. Y me preguntaba, y pues en lo que estaba la contracción, como yo no quería hacer ruido porque no quería que nadie me viera Ujú. haciendo ruidos, ni quejándome ni nada, entonces me hacía una pregunta y yo pues pasaba la contracción, me esperaba y yo, y me volví a hacer la pregunta y yo, espéreme. Y me la hacía mientras estaba en la contracción y quería que le contestaran la contracción. En el momento de la contracción me esperaba y yo le decía, cuando por fin tenía un respiro, le decía, ¿qué no ve que estoy en contracción? Espéreme. Y peleándome yo con los enfermeros. Total que me pasan ya luego ahora sí a lo que era la sala del parto donde estaban las otras tres. Por un lado, una que creo que ella tenía dos, era su segundo, y la otra que era como su cuarto, quinto, pero las dos con una gritera. Y eso como que sí estresa a Y uno. yo así como de, no, o sea, Yo si no estoy quiero hacerlo sintiendo así, feo, ¿cómo me pero va a no voy ir? a gritar. Y no quería gritar. Sí. Y cuando de repente una de las enfermeras dice lo mismo, yo creo que eso ya es como que la frase de cajón cuando está uno en labor de parto. Y le dice lo mismo, ay, pero no gritó cuando se lo estaban haciendo. Y que me le quedo viendo yo con la contracción y dije, No, pero más vale que ni se me ya. acerque No, acá pero esta esa de señora. acá, la mamá fue la que dijo. No, ahí fueron los enfermos. Por eso le digo que ya Sí, realmente el sí, ya servicio es. médico, o sí es medio, Sí. son groseros. Creo yo anteriormente había escuchado de aquí también que eran un poco, por eso yo iba ya como ese, Con miedito. ¿qué hago? Si siento, no No, grito, no lo que digo. hago. Pero no, yo creo que yo trataba y a veces sí iba y decía, suéltelo, como suelte el de que yo no Y yo digo, no suelto no porque me voy suelto a hacer del nada. baño. Pero sí es yo no soy feliz, pero digo, estoy bendecida en eso, que yo nunca tuve problemas con ningún doctor. Y Yo sí. había escuchado bastante. Pero no es que yo te quiera decir algo, pero a veces es como la actitud. Puede ser. Yo, no sea, no quiero que me No. digas nada, pero Espéreme. Puede ser, pero no, allá en México es realmente sí son igual, así. ¿sí? Sí son así. Porque acá, sí yo sé que tengo ciertas actitudes, pero el servicio que me dieron acá, para nada. Para nada que Para ver. nada. No, o sea, pues, lo que te digo es porque la muchacha que estaba al lado es que era demasiado escandalosa, ¿no? Gritaba, Pues claramente le duele, yo sé que le duele, pero yo en mi cabeza, fíjate, yo a pesar de que tenía esa edad, apenas había cumplido los 18, yo fui y dije, ok, pues sí duele, pero me va a mejorar la gritera, no. pero Entonces dije, no te va a mejorar la gritera. estoy de acuerdo, pero vea, aquí yo sí tengo dos perspectivas, porque por ejemplo, en ese momento que estaba teniendo el parto vaginal, sí dije, sí están bien dramáticas. Ujú, Más bien, sí, ya cuando por fin salió el escuincle, que sentí claramente cuando, o sea, yo sentía que me iba a hacer popó y le decía a la doctora, es que siento que me va a hacer popó. Y ujú, me decía, no, es por la contracción, sí, ok, va. Total que sentí claramente cómo, porque no me pusieron anestesia, sentí cómo corto. cortaron ahí el asunto para que pudiera, No, este escuincle me salió cabezón. no, ahí sí fue entonces a lo bruto, ¿no? Sí, o Porque sea, aquí ya sí no te tienen, ponen algo, no es que no, pero allá te no. ponen algo La como, lidocaína que le llaman, ¿no? Que es sí, como ajá, sí, ¿cómo se llama? En el la anestesia con en local, pomada. que le Ujú. ponen ahí en el, Y allá sí, no, al menos no recuerdo porque yo claramente sentí. sí, Total no, sí, que allá no, entonces, sentí y pues salió el chamaco y ya dije, sí duele. Obviamente sí me estaba doliendo, ujú. pero dije, al nivel que le están gritando las otras dos, o sea, también se están pasando. Aparte, la primeriza en esa sala que estábamos tres, era yo, y yo no hice ese escándalo. Y yo decía, qué dramáticas. ¿Qué drama? Mm,
Entonces, el parto fue así y ya comenté lo de que cuando iba al baño, pues como me cortaron y me cosieron, entonces sí era doloroso. Sí, esa parte Pero como a bastante. los, no sé, la semana, póngale, máximo, yo ya me sentía pues normal, like, había el sangrado de lo que es la cuarentena, pero Ujú. normal, no me dolía nada. En el segundo embarazo, las contracciones eran, no sé si porque pasó mucho tiempo, Ujú. de 10 años de diferencia de un embarazo al otro, no sé si fue eso, pero sí las contracciones las sentía, no gritaba porque seguía con la vergüenza de que me fueran a decir algo y yo iba a pelear, o sea, yo no me iba a quedar Sí, callada, fuertes. pero sí eran, y como que no me recordé, en ese momento no me recordé en aquella época, pero hoy que estoy consciente digo, a lo mejor pues es que la diferencia de Sí, edad y los embarazos son son diferentes, entonces diferentes, es puede que que sí sea más sí, doloroso. todos son diferentes. Como En- bueno, de mi parte que ya lo conté los tres sí, totalmente diferentes. pues yo el dos. Entonces el segundo resulta que todo iba bien para que fuera parto vaginal, pero al final, en el momento que llego yo al hospital, bueno, esto fue un domingo, empiezo con los, ¿cómo se llaman? Fuente. Para esto, del primero no se me rompió la mentada fuente que cuando sale Ujú. líquido no me pasó, Ahí entonces al yo no lado. sabía. Sí. Cuando con este segundo, recuerdo que ese día mi husband iba a trabajar, era un domingo, de los dos se me fue un domingo. Mi husband iba a trabajar y él suele irse en la madrugada. Entonces se levanta él y yo también me levanté porque sentía como que me escurrió algo. Ujú. Y yo dije, ¿me habría hecho pipí? Porque aparte de todo, la, la incontinencia que pasa cuando, se me pasó otro dato, la incontinencia que Sí. pasa cuando está uno en el embarazo, que luego no Que se puede uno mover sí, tantito, que reírse ya. tantito porque se hizo O uno que pipí. tomas agua y al segundo, ¿dónde está un baño? Sí, entonces sentí como que me salió algo del líquido, yo dije, a lo mejor es pipí, y me voy al baño, y resulta que veo, no era sangre, era como color rosita. Yo dije, "Ah, caray", o sea, me asusté, porque se supone que el Gordi nacería en finales de agosto, y nació a principios de agosto. Y yo dije, ah, caray, esto es raro. Pero como en este embarazo sí tuve más cuidados y Ujú, estaba a cada rato checando cosas y con el contacto con el ujú. doctor y todo esto, entonces mandé mensaje y de una me dijeron, me parece que es probable que sea lo que se le rompió la fuente, entonces véngase al hospital y veremos qué es show, ¿verdad? Entonces le dije, dice mi husband, ¿voy contigo o me voy a trabajar? Porque pues él no le gusta faltar. Le dije, yo creo que te vas a trabajar. Y sí, es porque pues el parto no es como que llegué Que y luego, llego, luego, ajá. o sea, son horas de parto. Te doy tiempo. Ajá, le dije, ya si resulta que sí es, pues ya te aviso, pues para que mejor te regreses. Y sí, entonces me lleva mi hermano, e íbamos en, el muy mongol apenas estaba queriendo soltarse a manejar aquí. ¿Y tú con tu? Y, yo, y cada que me daba una contracción y yo, así nomás me hacía en el asiento y él así decía, más Quítense de rápido, mi camino. más rápido, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, tú dale. Total que llego allá y la atención fue abismal la diferencia, porque sí te atienden Claro. bien y Ya te que se siente esperan, ¿eh? Ujú. cómoda, ya me tenían un cuarto para mí sola, para estarme monitoreando los latidos del bebé y demás. Le puedo revisar porque voy a ver cómo está el asunto, Ujú. ¿cómo se llama? La dilatación. Y sí, me revisaron, todo muy bien. Y luego me dicen, vamos a revisar porque, o sea, la cantidad que usted dice que fue el fluido es muy poca para que haya sido Ya fue. la fuente, pero pues vamos a saber qué show. Y me hicieron una prueba y después me dicen, no, pues que sí, se rompió la fuente, entonces sí va a iniciar la labor de parto. Entonces, pues sí, me fui esto como a las 5 o 6 de la mañana. Como a las 7 más bien llegué al hospital. Y de ahí no salí hasta como 3 4 días después. ¿Por qué? Porque en el momento que estaban las contracciones, o sea, eran tan fuertes y yo estaba, como se supone que todo estaba bien en el embarazo, yo dije, pues que sea parto natural. Ujú, Porque sí me dijeron, quiere que le cesárea, porque aquí tiene uno la opción de decidir si quiere cesárea o si quiere parto natural. ujú. Yo no quiero cesárea, yo parto natural. Ok, cool. Y llevaba 2 o 4 de dilatación, Ujú, pero ya no aguantaba los dolores. ujú.
Y me dice la enfermera, ¿quiere la epidural? Y yo, no, así puedo, no. Y me vuelve, y como me veían, y ¿segura que no quiere la epidural? Lo que va a hacer la epidural es que simplemente no le va a quitar los dolores, o sea, Sí. todo va a seguir normal. No, sí puedo. Y después viene la doctora, la que ya me iba a atender, y me dice, no va a dejar de ser mujer ni mamá si Sí, usa la epidural. Es para eso la hicieron para nosotras. Y yo, está bien, póngamela pues. Ya con esa explicación y ese soporte Sí, que me dije, está pues dando, total, ¿a quién le voy a dar explicación si me pues, puse o no me puse epidural? O sea, la información, la mala información que uno tiene de que, ay, pues, deja de ser mujer o por, Total, que me ponen la epidural y todo, las contracciones, normal y bla, bla, bla. Entonces llega mi husband, me acompaña, la gran diferencia. Llega mi husband, me acompaña en el cuarto estaba amplio, o sea, uno súper solo. cómodo. O sea, ni parecía hospital, estaba súper cómodo. Y las contracciones y atendiéndome, ayudándome, ejercicios y la manga del muerto para que saliera más rápido el escuincle. Llegué a 7 de dilatación y nomás no, o sea, me aventé todo el día. Hasta como a las 7 de la noche me dice la doctora, ¿sabe qué? Algo está pasando, el niño viene estresado. Y yo, ¿cómo pues va a estar estresado? O sea, todavía no nace el chamaco y ya está estresado. Yo soy la que estoy estresada. Sí, y me hacen ultrasonido y entonces resulta que notan que el cordi venía pues con el cordón así, entonces de una le dijeron al papá, ¿sabe qué? Pues viene así, lo mejor es ¿cómo se llama? La cesárea. La cesárea, pero ustedes deciden. Y se me queda viendo mi husband así como de, pues decide, pero si te están diciendo, y yo no quiero, Necia que no quería la cesárea. Y pues, ok, vamos a intentar, me dieron no sé qué medicamento para tratar de que el bebé se moviera de alguna otra manera para ver si se podía sacar rápido, o sea, se acomodaba el cordón. Me dijo, de todas maneras, vamos a tener listo la sala para hacer la cesárea. Y total que ya después de tanto y tanto, pues dije, ok, pues bueno, la cesárea. Y me llevan y allá al lugar y recuerdo que me dice el cirujano, ¿le gustaría algún tipo de música? Y yo, está bien, Está me bien, relajo. póngame una de rock. Literal. Y me dice, ¿quién le gustaría? Y yo, a ver, ¿qué tal Metallica? Que les pregunté una de Metallica. Le dije, ¿cuál sea de Metallica? Está bien. Y se quedan viendo entre ellos y dice, Metallica no tenemos, ¿algún otro? Y yo, bueno, ¿quién? Jesús Adrián Romero. Ok, y que me ponen Jesús Adrián Romero. Y estaba yo, recuerdo que pusieron también esta cortinita. Abismal Sí, ¿no? el cuidado, la atención. No, y la música que pediste. Pues sí. O sea, Es lo que le digo, yo sí me voy de una no, a otra, volvemos, claramente. sí, claramente veo Aquí no hay que medias tintas. tú te vas de un extremo al otro, no hay No hay términos medios. No. Total que sí, me pusieron la música, me empecé medio a relajar, pues total yo ya no estaba sintiendo dolor en sí. Sí, no mucho. Ponen a mi husband a un lado mío, yo en la cama y pusieron como una cortinita y nada más empecé a llegarme un olor como que... Sí, como que a quemado. Y yo dije, caray, ¿quién se está quemando aquí? y de repente, pero yo todo el tiempo, desde que me pusieron la epidural, un frío, y ya que me metieron a la que era la sala donde iba a hacer la cirugía, yo no sabía si era por la anestesia o si era por el nervio que ya tenía porque se tuvo que hacer cesárea al final y yo no quería eso. No sé si era, ¿qué fue? Pero estaba fría, en serio, que si me tocaban tal parecía que yo estaba muerta de lo frío que estaba, sentía los pies fríos, las manos frías, y le decía a mi husband, es que tengo mucho frío, y él ahí agarrándome la mano y tratando de calentarme la mano, y yo vomitándome, y me empiezo a vomitar porque, o sea... ¿Sería nervio? No sé si era efecto de la anestesia, del nervio, yo no sé. Total que me empiezo a vomitar y ahora sí que vomitando para este lado y allá ellos sacando el escuincle y de repente llaman al padre, ¿no? Pues que si quiere ir allá, pues ya había salido el escuincle y de repente, ¡yeah! Sus llantos. Esa parte no está bonita. No está nada bonito de que nace el escuincle. Está bonito por el hecho de, está bien,
No, pues tiene que llorar. Pero, ay, dije, no, este llanto me va a acompañar por un buen rato y no lo quiero, no me gusta, no me gusta. Y lo llaman al papá que se quería cortar el ombligo porque es que estos cuidados, esas atenciones en México definitivamente No, no las no, hay. no, No, que el corte, ¿no? no. No, pues ni lo dejaron entrar, nada más ya cuando el escuincle había salido. Sí, Sí, y tenía que, es muy diferente. sí es muy diferente. Bueno, digo, Entonces, yo no sé, pero muy, te muy, creo. muy diferente. Al menos en el público, pues. Sí, quizás en privado sea diferente. Probablemente. Total que así fue el asunto, le corta él el ombligo y ya luego me lo traen y me llevan a la cama y todo el tiempo conmigo el escuincle en una cunita ahí que le dieron un cunero. Ah, mira Y qué. no me dejaban que yo o sea, nada más lo cargara para amamantar, pero no me lo dejara dormir ahí conmigo, porque yo me lo acomodaba aquí. Y ya cuando me veían que estaba dormida, iban y me lo quitaban. Yo cuando me despertaba y él está ahí en la, En la cama. en la cunita. Y lo dejaron ahí también en el cuarto, o sea, se quedó conmigo, que fue 2 días que me quedé, creo, en el hospital. Y eso porque o sea, ya me andaba por irme ya del hospital, sentía frío, no me gustaba estar ahí. No Pero no me duerme podía uno, ir. así te quedes semanas, no duermes, nunca Sí, duermes. sí, porque cuando uno está dormido, la La enfermera luz, sí. a revisar no sé qué. Nunca te apagan la luz. Y cuando por fin logro quedarme dormido, viene la otra enfermera y a despertar. Total que me quedé como 2 días y así fue el asunto y Sí. fue atención médica. Sí tuve mucho mejor del segundo que del primero. Ahora tendrá que ver, ahorita que dijiste eso, tendrá que ver que cuando uno tiene al bebé junto, este, se crea un vínculo. Te digo por qué. Ahorita que estás hablando, estoy no, fijándome, digo yo, el primero, pues obviamente también estuvo todo el tiempo conmigo. La segunda, como fue un parto delicado, Ujú, ella una semana no la tuve yo. Me la llevaban para darle de comer, pero Temis se la llevaba. ujú. Y porque, pues no, nada más por eso, no me la dejaban a un lado, nada. Me la dejaron después de una semana. Vuelvo y repito, cosa que yo no supe, pero hicieron algo que era Algo que no estuvo bien. algo que no estuvo bien. Entonces, como ellos no querían nada, que yo no me moviera para nada, Ujú. eh, Para evitar riesgo, tal nada, o vez. sea, prácticamente me levantaban, ahí estaban conmigo deteniéndomela y se la llevaban. Me la llevaron, yo creo que ya tenía como 4 días, que ya fue que me la dejaron dormir Ujú. en su cunita, pero, y ya como 4 o 5 días fue que me empezaron a levantar para que empezara a caminar poquitito. 4 o 5 días, es que sí Sí, estuvo medio crítico. solo Algo que se tuvo que ver. duré 2 semanas. Porque a mí no me querían, era el segundo día y yo ya me quería ir, pero no querían hasta que ya me hubiera levantado, yo hubiera ido al baño yo sola, pero me dijeron que después me dijo mi husband que no querían que me saliera porque resulta que se me bajó o se me subió la La presión, no sé presión. qué, y que es la razón por la cual vomité. Ujú. Ok. Entonces, querían tenerme lo más posible ahí en el hospital para tenerme en revisión, pero pues Y ahora surgió no el sí. asunto. Entonces, pues, Puede ser, sí, cabe o mucho la sea, posibilidad de que la, realmente la sí. experiencia de cada uno, sí, porque fue, y dije, yo ese no creo, yo con mi nena, pues no la tuve ahí casi, los primeros días, no, Pero para eso nada. que dice de la conexión, o sea, ¿cómo qué o qué? Porque como el grande, o sea, con el que están al pie de ti de bebé, o sea, obviamente es que he escuchado, pues están ahí pegados a uno cuando están adentro, ¿no? Ujú. Ya cuando nacen, ¿qué es lo que primero que hacen? Cuando Pues, nacen igual, ¿no? ujú, Porque necesitan lo único que conocen es a la mamá. ujú, Entonces la quieren tener cerca. Y cuando nacen igual, ahí se los dejan, uno los tiene que tener cerca. ujú. Eh, es que estaba escuchando cuando uno tiene las conexiones con los hijos y todo depende de cuándo nacieron, cómo fue, eh, si los tuviste siempre cerca los primeros meses o si no. Y digo, yo creo que sí tiene que ver porque como yo la tercera, desde que nació, ahí la tuve a un ladito de mí.
¿Y acaso tiene diferente conexión Sí. con quién tiene? Y el primero y la tercera son muy apegados. Bueno, la tercera pues era apegadísima a mí. Y sigue siendo. Eh, Y la de en medio, ella como que no. no sé. No sabría decir de eso. No, o sea, estoy yo pensando que sí tendrá algo que ver, pero escuché un día un podcast de una, que dije, estaban hablando de eso, ¿no? La conexión que Ujú. tiene uno con los hijos, como a veces prácticamente dicen, no le has cortado El cordón. el cordón, porque son muy apegados, y tiene que ver, o sea, tiene que ver todo eso Podría que ser. quiero pensar que sí, porque yo veo la diferencia. Y otra, porque del primero siempre durmió conmigo después de nacido. Ay. La segunda, ella tuvo su cunita en cuanto llegamos, ella dormía separada. Entonces, es la diferencia y yo la veo a veces y digo, yo creo que sí tiene que ver todo eso, es toda esta situación de los apegos con los hijos, porque ella fue independiente. Es la única que fue independiente desde pequeña. Pero ¿fue independiente porque sí o porque la enseñó No, usted a ser porque ella independiente? sola, o O sea, sea, desde niña ella no, hacía las cosas por no sí o sea, no, o misma sea, o... independiente me refiero a que los otros lloran atrás de ti, quieren la atención. Y ella, si tú, me recuerdo que yo la cambiaba siempre y era de las que no se ensuciaban, de las que están tranquilitas. En ese aspecto voy a decirle que pienso ignorantemente que es más bien acerca del environment en el que se crece. Es decir, llega a casa y el environment de ahí de casa. ¿Se acuerda que hace poco le mandé un video de los bebés cuando están, Sí, ajá? Pienso que está más relacionado con eso, porque probablemente como no he escuchado de lo que dice de la conexión de esto y desde el parto, desde el nacimiento, porque como no conozco de eso, pero sí escuché esta parte de que dependiendo del environment, y como dice que en el segundo embarazo sí fue como que sí, más más, ajá. complicado en el nacimiento, aparte de la enfermedad y demás, ¿no será? Sí, también puede ser. O Cabe sea, la porque posibilidad porque sí, sí, mire esa diferencia, que después vamos a hablar quién es más sí, sí, y así sí, que, porque ahí está otro punto. Ahora sí, y eso nos lleva, esos temas que está diciendo nos lleva a lo que es meramente ya ejercer la maternidad, ¿ok? Porque hemos estado hablando de lo que ha sido el el embarazo, embarazo, el el parto, parto y las experiencias que hemos vivido al respecto. el posparto, Sin embargo, digámosle, ajá, sin embargo, la maternidad como tal se empieza a practicar, pues obviamente ya que está el escuincle. Y que como nadie es los nos primeros enseña, días, oh, como sí, es a los años, el mío ahorita tiene 11, el mayor. So, yo voy a agarrar, se lo advierto desde ahorita que voy a agarrar libreta para los siguientes episodios en los que nos comente cómo es pues con... agarra lo que pienses que te sirve porque cometemos muchos errores, Ahí el detalle. bastantes. Ahí el detalle. Ahora porque, sí que aprendemos a ser madres. porque yo, por ejemplo, al inicio dije, yo no quería ser mamá porque fueron así, así, así Sí. conmigo y tenemos de dónde, tela de Tenemos dónde tela, cortar. En tenemos fin, tela. terminamos con las Sí, anécdotas terminamos. de cómo ha sido el cambio físico y cómo fue los partos de los escuincles. Después nos vamos de lleno en cómo practicamos o cómo hemos ejercido la maternidad y Y sí, algo que agregar. no, nada más que todos los partos son diferentes, todos nuestros hijos son diferentes y que recordemos que nunca nos enseñaron a ser madres, así que aprendemos con Exacto, cada hijo, cometiendo errores obviamente, sin querer, pero es exacto. parte. Ahora va a venir el punto en el que estábamos hablando de que, ok, nuestros padres nos generaron ciertas heridas que nos marcaron de por vida y por eso adoptamos la personalidad que adoptamos. Ahora vamos a ver el efecto que Que nosotros causamos a nuestros como hijos papás, y que
le hacemos a los nuestros hijos. Es seguro que lo hicimos. Seguro. Es 100% seguro que lo hicimos. Maldita sea porque no aprendí esto antes. Sí, es seguro que las mismas heridas que nos causaron a nosotros las causamos a nuestros hijos, obviamente sin querer, porque los amamos. Antes de que los conozcamos, los amamos. Definitivamente. Entonces fueron heridas sin querer, pero estamos aprendiendo porque aún podemos. De hecho, esa es cuando estábamos hablando acerca de las heridas de la infancia, la parte que como que en mi caso me mantiene con los pies sobre la tierra. O sea, ellos no lo hicieron con intención. No. Y deja de eso, o sea, ¿qué estamos generando nosotros? En nuestros hijos. O sea, porque ahora sí que ¿cómo dice el dicho? Que antes de apuntar la paja del ojo de tu... Sí. Ajá, primero la tuya. Primero la tuya, No sé cómo va el dicho. Dice, miras... Mejor no digo. No Total que andamos apuntando para allá en vez de cuidar para acá. No nos recordamos de ese dicho, pero está. Ajá. No apuntes nosotras la paja del vecino porque la tuya, no sé. O no la ves. Okay, traes un pajonón sin albur. No, eso se oye muy raro, pero bueno. Pero bueno, creo que abarcamos es todo. Gracias por acompañarnos, los esperamos. Y la información que hemos brindado de nuestras experiencias, esperemos que de alguna manera u otra les ayuden a aquellos que están embarazados ahora. No necesariamente tiene que irles así de mal o de bien. O no también, porque de todo hay en esta vida. Sí. Pero la información que reciban de nosotros, si les sirva, agárrenla, tómenla. Y siempre pues hay que recordar que queremos buscar nuestra mejor versión desde las cosas que ya nos pasaron para poder, ahora sí que haciendo conciencia de las cosas por las cuales ya hemos pasado para poder hacer un cambio en el futuro. En el futuro. Y estamos en eso, buscando el cambio. Y bien, pues fue todo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos. Suscríbanse a YouTube y Spotify como Aprendiendo Juntos Podcast. Este es el logo que ustedes van a encontrar ahí. Y nos despedimos con la frase. Le toca porque ya nos despedimos con la frase de nosotras, que no es de nosotras, pero la apropiamos. Será. Que es que venimos a este mundo a aprender a amar, porque amarse a uno mismo es un romance para toda la vida. Gracias, los esperamos en el siguiente.